Muy buenos días, gracias por em, acompañarnos en esta mañana. Daremos unos 2 minutos más para que se terminen de unir algunas personas que van a participar en el evento y ya casi comenzamos con este webinar. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad que tenemos esta mañana. Muy honradas de contar con su presencia. Mi nombre es Erika Linares. Yo soy la directora de la Dimensión Social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo y hoy voy a estar pues presentándoles a las personas participantes en este webinar que hemos denominado Derechos de la Niñez y Principios Empresariales. Pero además, en una época, en un año, en una fecha en la que estamos celebrando 10 años desde que contamos con este instrumento. Los derechos del niño, principios empresariales, derechos de la niñez, han sido una guía, un instrumento para orientar a las empresas a cómo prevenir y mitigar los impactos negativos que pueden tener sus operaciones en los derechos de la niñez, pero además desde un enfoque de sistemas de gestión de riesgo. Desde hace varios años ya en AED comenzamos a promoverlos recién aprobados estos principios en alianza con UNICEF y con Paniamor que hoy nos acompañan en este webinar con el objetivo de que las empresas vayan identificando, vayan diagnosticando que con sus actividades empresariales
generan algún tipo de impacto o riesgos para los derechos de los niños y las niñas, en un afán también por hacer práctica y aplicando en el día a día la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y otros instrumentos legales que tenemos en Costa Rica y en la región para poder proteger los derechos de la niñez. El día de hoy contamos con un panel muy importante donde vamos a tener la participación de representantes de estas organizaciones que hemos estado promoviendo esto y quienes tienen el mandato en Naciones Unidas de hacerlo principalmente. El día de hoy contaremos con la presencia de doña Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AEDEM. Estamos también contando con la señora Patricia Portela de Sousa, que es la representante de UNICEF en Costa Rica. Nos acompañará también el señor Román Civil, especialista de alianzas corporativas de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y también contaremos con el señor Oscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Paniamor. Todas estas personas representantes de estas alianzas, a quienes es tan importante que ustedes también conozcan, porque vamos a hacer un repaso sobre qué son los principios, cuál es el mandato más bien o cuál es la expectativa de comportamiento de las empresas, qué buenas prácticas se han implementado también, pero cuáles son estos desafíos y hacia dónde queremos seguir impulsándolos. Entonces, para dar inicio, además, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y que también está siendo transmitida directo por redes sociales y que el mantenerse acá, pues nos brinda el aval de ustedes y su consentimiento para esto. Vamos a comenzar entonces con las palabras iniciales y de saludo de la señora Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Comenzar por agradecer a UNICEF y a la Fundación Paniamor por la iniciativa y por el desarrollo conjunto de este webinar que nos reúne hoy, a doña Patricia Portela de UNICEF Costa Rica, a Román Civil y a don Oscar Valverde. Felices de desarrollar esta actividad hoy para celebrar y para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, que en conjunto con UNICEF y la Fundación Paniamor, hace 10 años desarrollamos el lanzamiento de la iniciativa de derechos de la niñez y principios empresariales. Hoy aprovechamos para recordar a las empresas el enorme potencial y la responsabilidad que tienen para la promoción de estos principios de niñez desde el ejercicio de su responsabilidad social corporativa, desde lo que hacemos en las empresas por mejorar la sociedad en general y las comunidades donde operamos. El compromiso de la niñez o con la niñez puede reflejarse en el apoyo que dan estas empresas a sus colaboradores como padres y madres de familia en sus roles de cuidado, promocionando patrones y prácticas de crianza positivos, promoviendo centros de desarrollo infantil que tomen como base la calidad de la educación de la primera infancia, dando licencias o brindando licencias y permisos de paternidad, de maternidad y otros permisos especiales para que los colaboradores puedan ser parte activa del desarrollo de sus hijos y de sus hijas y puedan estar en esos lugares y en esos momentos tan importantes en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Bajo esta sombrilla o esta premisa, desarrollamos ya hace algunos años, desde hace 5 años, en el 2017, la Alianza Empresarial por el Cuidado. Esta alianza reúne a una serie de empresas que buscan dar solución a los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de acceso a servicios de cuidado y calidad para la primera infancia. Según el informe que vimos con la evaluación de Costa Rica como parte del proceso de ingreso a la OCDE, el país ha dado pasos importantes y estamos en una condición importante de mejora constante y continua
del acceso y la calidad de la atención y educación de la primera infancia, pero sí seguimos teniendo desafíos importantísimos, al igual que el resto de los países latinoamericanos. En este momento o antes de la pandemia, únicamente el 63% de los niños y niñas costarricenses asisten 2 años a preescolar, 2 años continuos a preescolar, y menos del 10% de los menores de 4 años son beneficiados por servicios de atención de cuidado y desarrollo infantil. Tenemos también una atención limitada para la creación de habilidades cognitivas, críticas y socioemocionales de estos niños y niñas para que se desarrollen mejor en sus primeros años. Reconocemos la importancia de este abordaje de niños y niñas en la primera infancia como base para la permanencia en la escolaridad y para la búsqueda de mejores oportunidades y para romper también los ciclos de pobreza y pobreza extrema en los que se encuentran muchas veces y vulnerabilidad sus familias. Entonces, todo esto hace que las familias y los niños y niñas que vienen de familias menos favorecidas, más vulnerables, tengan menores posibilidades de disfrutar de un entorno positivo de aprendizaje en sus hogares y esto los pone en situaciones de desventaja para comenzar la escuela, según lo que informa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2020. La Alianza por el Cuidado es hoy un espacio que busca articular este proceso de pensamiento, de diseño colectivo, de co-creación entre el sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, el Estado costarricense representado por la Red CUDI, por el IMAS y por el PANI y las otras instancias que tienen que ver con el ecosistema de cuidado del país para buscar promover mejores condiciones desde nosotros, particularmente desde las empresas, pero en alianza con estas organizaciones para encontrar procesos y estrategias de corresponsabilidad de cuidado en la primera infancia, de conciliación de vida laboral y familiar, de intercambio de conocimientos, de mejores prácticas y buscando siempre mejorar la cobertura y la calidad, sobre todo, de los servicios de cuidado y atención integral para la primera infancia. Tenemos actualmente 14 organizaciones públicas y privadas que forman parte de esta alianza y que están hoy aquí compartiendo con nosotros este webinar que esperamos sea el principio de conversaciones importantes hacia adelante para reflexionar acerca del rol que tienen las empresas y otro tipo de organizaciones en promover una atención de la primera infancia de forma integral que contemple la parte educativa, la parte de nutrición, la parte de atención a la salud y el tema de desarrollo emocional. Así es que esperamos que sea una conversación de muchísimo provecho para todas y todos. Muchísimas gracias, doña Olga, por sus palabras de introducción sobre este trabajo que hemos estado promoviendo desde hace varios años y donde queremos que se muestre como parte de este esfuerzo conjunto y de varias alianzas. Y precisamente este trabajo que se inicia promoviendo los derechos de la niñez y los principios empresariales es justamente hace casi 10 años una alianza con UNICEF, que es justamente la agencia que tiene el mandato acá. Entonces, quisiéramos escuchar las palabras de doña Patricia Portela de Sousa, quien es la representante de UNICEF en Costa Rica y a quien le agradecemos su presencia esta mañana. Muchísimas gracias, doña Érica. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludar aquí a la señora Olga Salma, una aliada estratégica de UNICEF, la directora de AED. Muchas gracias por invitarnos para este diálogo ahora en la mañana. También un saludo aquí a nuestro socio y aliado, señor Oscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, y a mi colega Román Civil, especialista en alianzas corporativas de la Oficina Regional de América Latina y Caribe de UNICEF.
saludo a todos los y las participantes por este diálogo, por estarem aqui en este diálogo tan importante. Los derechos de los niños y niñas y los principios empresariales criados en 2012, hace 10 años, como hablaron doña Erika y doña Olga, con base en los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, ahí como enfoque específico en niños y niñas. Ellos definem como implementar a responsabilidade empresarial de respeitar os direitos de los niños, niñas e adolescentes em el lugar de trabalho, em el mercado, em las comunidades e em la sociedade de uma maneira general. Los derechos de los niños, niñas e adolescentes rara vez, lamentavelmente, se refletem de forma rutinária, sistemática, explícita e exaustiva em los enfoques empresariales de sustentabilidade e governança responsável. O seguimento e a apresentação de informes ambientales, sociais e governança seguem muitas vezes, não só aqui em Costa Rica, mas no mundo, sem mencionar o respeito aos direitos da niñez e adolescência em el marco das atividades empresariais. Em Costa Rica, em verdade, hemos avançado em este sentido, pero sabemos, como falou muito bem doña Olga, temos desafios e, quizás, grandes deudas pendentes com este grupo específico. Em conjunto, ustedes, nós outros, a sociedade civil, o governo, devemos trabalhar mais e de maneira mais articulada para que os direitos de los niños, niñas e adolescentes sejam respeitados. Lamentavelmente, quase 40% de los niños e niñas que vivem em Costa Rica estão bajo la linha de pobreza. É desafio muito grande que actor solo não vai resolver. Por isso, a necessidade de estarmos aqui hoje dialogando, porque necessitamos estar muito mais juntos e juntas para enfrentar este grande desafio. Recuerdo que, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade do Trabalho Infantil do Ministério de Trabalho e Seguridade Social 2020, as pessoas menores de idade, indígenas e afrodescendentes se encontram em uma situação de maior risco. E em el setor agropecuário, a magnitude do fenômeno é muito ampla. É muito ampla. Um terço de los niños, niñas ocupados que trabalham em este setor específico sofrem algumas violações e violações de direitos que necessitam ser trabalhados. Ou seja, mais especificamente, o grupo de niños e niñas que estão e adolescentes que estão em situação migratória irregular são os mais vulnerabilizados por esta situação. Em esse sentido, cerca de 2.000 niñas e niñas indígenas, imigrantes, que chegam ao país anualmente, por dicha, são atendidos em las chamadas Casas de la Alegria. Aqui, hago uma parada para recordar que esta iniciativa de cuido infantil é exemplo bueno, uma boa prática de Costa Rica, demonstrando a força que tem quando o setor privado, o setor empresarial e agências como Unicef, Paniamor e outras trabalham em conjunto. Aqui destaque para o trabalho do ICAFé, com o cuido e o desenvolvimento infantil deste grupo específico que vem todos os anos a Costa Rica. Hoje temos em el país 35 Casas de la Alegria, em alguns cantones que são priorizados, onde se ubicam estes trabalhadores e trabalhadoras. Os centros de cuido são subsidiados por el IMAS e os produtores de café, e capacitados por instituições públicas presentes em cada cantão. Unicef coordena com as instituições e o setor privado, não só para fortalecer a oferta desse serviço, mas também para ampliar e beneficiar todavia mais niños e niñas que necessitam muitíssimo de apoio em esta primeira etapa de suas vidas. De acordo com dados de OECD, como falou também dona Olga, cerca de 10% da população menor de 4 anos em Costa Rica se beneficia de serviços de cuido, convertendo-se em reto não só para o desenvolvimento integral de los niños e niñas, sino também cuello de botella para a inserção laboral de mulheres, de las mamás,
y también de los papás, pero aquí específicamente hay un peso en las mujeres que son encarregadas por el cuidado. En el período de 2010 a 2020, a Rede Nacional de Cuidado e Desenvolvimento Infantil, a chamada, conhecida Rede CUD, apoiada por UNICEF, AED, por los empresários, claro, bajo a rectoria del LIMAS e agora del PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, a rede foi, em verdade, iniciada e criada por lei para a implementação de uma política pública que permitira coordenar, fortalecer e ampliar substancialmente as diferentes modalidades de cuidado, os diferentes serviços de cuidado e desenvolvimento infantil para a niñez menor de 12 anos. Em 2020, Unicef e Rede CUD reafirmaram seus compromissos e ampliaram e desenvolveram juntos atividades muito ambiciosas para impulsar as capacidades, ampliar a oferta de serviços e melhorar a oferta de serviços também. Aqui, algum destaque por la aliança com Paniamor, que estamos aí trabalhando para garantizar a qualidade da oferta dos serviços da Rede CUD. Atualmente, a Rede CUD conta com estándares de qualidade, este marco de monitoreio e avaliação da qualidade que é tão importante e fundamental quanto a extensão, expansão de los serviços, porque sabemos que só um pouco mais de 61 mil niños e niñas menores de 4 anos são beneficiadas por este serviço. Aqui está o grande reto que tem Costa Rica hoje, e aqui gostaria de invitar as pessoas aqui participantes deste seminário, deste workshop, webinar, para que juntos e juntas trabalhemos para ampliar drasticamente a rede de cuidado em Costa Rica, que hoje só conta com 1.200 centros infantis. É uma tarefa de todos nós outros e nós outras, e podemos e devemos fazer este trabalho o mais pronto possível para garantizar um início de vida saudável, mas também com todas as oportunidades para que desenvolvam todo o seu potencial para que sejam cidadãos, não se integrem na sociedade da melhor maneira possível. Además, destaco também que se impulsou o desenvolvimento de capacidades estratégicas e a profissionalização de los trabalhadores de primeira linha mediante um módulo de capacitação para cumprir com os estándares de qualidade de los serviços de atenção infantil. E implementamos uma estratégia de câmbio cultural para promover a criança positiva em todo o país e também destacando o papel, o rol fundamental de los papás, de los homens em el cuidado infantil. Assim mesmo, com o objetivo de promover o desenho coletivo de estratégias de corresponsabilidade social de los cuidados e desenvolvimento integral infantil e de conciliação de vida laboral e vida familiar, Unicef, com muito gosto, se sumou à Aliança por el Cuidado, muito recentemente aqui com a AED, e estamos muito ilusionados e ilusionadas com a possibilidade de fazermos todavia mais e melhor, e especialmente ampliar a oferta de serviços. Todos nós outros e nós outras sabemos não só a importância para o desenvolvimento infantil, como para a economia de um país, assegurar um bom começo de vida para todos os niños e niñas. Unicef ha proposto a necessidade de uma política pública com enfoque de direitos baseada em mecanismos de concertação entre empresas, cidadania e Estado, e uma seguridade alimentária que promueva uma produção e distribuição de alimentos fortificados razonavelmente regulada, sustentável e regida por um controle de qualidade nutritiva. Sabemos da importância da alimentação para o desenvolvimento integral dos niños e niñas. Em los últimos 10 anos, se ha reconhecido cada vez mais que prevenir o impacto adverso das empresas sobre os direitos de niños e niñas e adolescentes é fundamental para a sustentabilidade global e a construção de um mundo mais justo e inclusivo. As empresas são grandes e estratégicas aliados e aliadas em este processo de inclusão social e desenvolvimento de los niños, niñas e adolescentes. Sabemos que, todavia,
há largo caminho a percorrer, mas sabemos que estamos no caminho correto, que é o caminho do diálogo, do trabalho conjunto e articulado. Desde a Unicef Costa Rica, lhe invitamos a ser parte desse movimento mais amplo e um movimento mais forte. Queremos trabalhar em conjunto com vocês e reimaginar juntos e juntas uma vida de los niños, niñas, adolescentes em el país muito melhor para todos e todas. Todas as empresas deveriam compreender seu impacto na vida de los niños e niñas, e vocês são líderes em la área. Pido, por favor, que compartam as palavras. Os direitos da niñez e adolescência deveriam integrar-se de maneira muito mais explícita, rutinária, sistemática na conduta empresarial responsável e em la contribuição do setor empresarial à sustentabilidade global e local. Empresas, governos, organizações como Unicef, Paniamor e outras devem trabalhar de maneira articulada para ampliar de maneira sostenível e contínua não só a oferta de los serviços de cuidado para os niños e niñas, mas também em outras áreas de trabalho. Vamos juntos e juntas a trabalhar para isso. Cuentem com nós outros e uma vez mais, graças por el espaço e el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Patricia, por esas palabras y también para hacer un llamado justamente a lo que queremos reafirmar, y es al conocimiento y compromiso de parte de las empresas de estos derechos de la niñez y principios empresariales, y comenzar a identificar esos riesgos, esos impactos y las formas también de generar valor. Muchísimas gracias. Y justamente es a través de las alianzas, como usted lo decía, entonces vamos a recibir a don Román Civil, especialista de alianzas corporativas de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, que es justamente una persona experta que nos va a hablar sobre el alcance de los derechos de la niñez y principios empresariales, el contexto, estrategias, logros. No le quito más tiempo, don Román, y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. De verdad es un placer estar hoy en día con ustedes y participar en este panel tan importante. Voy a compartir yo mi pantalla. Eso, ya está. Están viendo la pantalla, Erika. Perfecto, perfecto. Súper. Fabuloso. No, entonces, primero, gracias a Ede por organizar este gran evento. Quizás no lo saben, pero bueno, lo mencionó Patricia, estamos festejando este año los 10 años de los principios empresariales y derechos del niño, que es esta iniciativa que se lanzó un año después de la presentación de los principios rectores en derechos humanos y empresas de Naciones Unidas. Eso fue en 2011, y en 2012 UNICEF bajó esta invitación y definición del rol del sector privado en cuestión de respeto y promoción de derechos, ¿no? Es un poco teórico lo que estoy compartiendo, pero es importante mencionar que desde 2011 se definió y se aclaró que en cuestión de derechos, la primera responsabilidad de las empresas es respetar los derechos, ¿no? Respetar los derechos significa no impactar negativamente a los derechos humanos de todas las poblaciones potencialmente afectadas. En 2012, UNICEF trabaja y define, junto con el Pacto Global y con Save the Children, unas herramientas que permiten, que se llaman los principios empresariales y derechos del niño, que permiten determinar cómo podemos entender los impactos que generan las empresas en la niñez, los riesgos de impacto que tienen, y cómo podemos remediar y corregir estos impactos. Entonces, pues primero, gracias a Ede por invitarnos. Es un placer compartir el panel con todos mis copanelistas, con mi colega, la representante de UNICEF, pero también con colegas de AID y con Paniamor, un gran socio en Costa Rica, y esperamos todavía más grande en el futuro. Celebramos los 10 años este año, y sepan que también hoy mismo, justamente después de este webinar, en el marco del Summit Global de Pacto Mundial, que se celebra virtualmente, va a haber una sesión con los directores ejecutivos de las 3 organizaciones,
Pacto Mundial Seguido de Chile en UNICEF, justamente para celebrar estos 10 años. Entonces, este evento, el 1 de junio, cae muy bien porque a nivel global lo estamos celebrando y en Costa Rica también, ¿no? Nos da mucho gusto poder aprovechar esta oportunidad. ¿Qué son los principios? Y ahí no quiero ser muy teórico y aburrirlos, pero quizás un recordatorio para entender un poco más en dónde pueden estar los ámbitos de impacto del sector privado en la niñez. Como decía, la responsabilidad de las empresas es respetar primero los derechos, evitar vulneraciones a los derechos en 3 ámbitos, como lo comentó Patricia, en el mercado, en el lugar de trabajo y en la comunidad y el medio ambiente. Entonces, para poder respetar, necesito primero entender. Es clave que el sector privado, cada empresa o como sectores de industria, puedan entender estos impactos. Y ahorita Patricia mencionó para algunos sectores algunos impactos. Invitamos al sector privado en Costa Rica y en la región y en el mundo a hacer este ejercicio de debida diligencia. El foro regional sobre derechos humanos y empresas que pase en un mes va a tener justamente este enfoque. Accountability, responsabilidad de las empresas, entender mejor mis responsabilidades, rendición de cuentas sobre estas responsabilidades, ¿no? Y estos impactos que puedo tener. Entonces, de paso, uno de cualquier conversación informada sobre derechos es entender estos impactos, ¿no? Asusta un poco, ¿no? El tema de derechos humanos y cómo yo como empresa puedo estar impactada, pero es una gestión de riesgos al final. Ustedes conocen esto muy bien, las empresas se dedican a gestionar riesgos, entenderlos y gestionarlos. Es lo mismo. Tengo riesgos de impacto, cómo los voy entendiendo y cómo los voy manejando. El segundo compromiso en el tema de los principios es el compromiso o la invitación a promover. Y promover tiene diferentes índoles. Promover en mi entorno, entonces asegurar que entre mis empleados, mis clientes, mis consumidores, mi cadena de valor, esté promoviendo también este tema de respeto a derechos y esté apoyando, como mencionaba Patricia, algunas iniciativas que apoyan a los derechos de la niñez, ¿no? Pero también promover a la comunidad empresarial, y esto es un ejercicio que celebramos, donde junto con la comunidad y junto con los aliados del sector privado podemos hablar de estas temáticas, educarnos y trabajar hacia un mejor respeto y mejor promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No más regresando rápidamente. Entender un poco qué son los principios, y voy a ir muy rápido porque no me quiero perder. El principio 1 es integración de derechos humanos, que es lo que dijimos, entender e integrar políticas y reglamentaciones en mi empresa sobre el tema de derechos. En el mercado tiene que ver con mis productos y servicios y la forma en la cual los promuevo, en la cual hago publicidad y marketing y cómo hacia la niñez aseguro no afectar sus derechos en ese sentido. Lugar de trabajo tiene que ver con protección de niños, niñas y adolescentes que pueden estar involucrados en las operaciones de mi empresa, pero, y eso lo platicaba Patricia y Erika lo mencionaba, cómo cuido a los empleados que tienen responsabilidades familiares, ¿no? Y cómo cuido trabajadores jóvenes y adolescentes que quieren involucrarse en el mundo laboral. Y finalmente, cómo evitamos y erradicamos en Costa Rica y en el mundo el trabajo infantil. Finalmente, en cuestión de comunidad y medio ambiente, cómo aseguro que mis actividades empresariales no afectan a la comunidad en general. Entonces, entender las poblaciones que puedo estar yo afectando, hablar con ellos y generar este diálogo previo informado. Asegurar que en temas de seguridad, asegurar que en temas de emergencia también sepa cómo prevenir impactos negativos y promover un mejor cumplimiento de derechos. Y finalmente, en temas de medio ambiente, los niños son la población más afectada por cualquier contaminación del aire, del agua u otros del entorno. Entonces, como empresa evito afectar a la población y por ende a los niños. Queríamos hablarles de algunas agendas temáticas que son las que más promovemos en el tema. Ahorita mi colega habló de algunos llamados que hace en Costa Rica con el sector privado. Quizás repito algunas cosas, pero es importante que entiendan que toda esta agenda se basa en algunas prioridades también, ¿no? Promover un entorno de trabajo favorable a las familias y a los cuidadores, ¿no? Promoviendo la lactancia materna, ¿no? En nuestra región las licencias rara vez rebasan 12 o 14 semanas,
cuando la recomendación es 6 meses de lactancia exclusiva. ¿Cómo apoyamos a las madres cuando regresan a trabajar a que puedan seguir con su lactancia exclusiva, extrayéndose la leche, llevándoles a su domicilio y apoyar a estos niños, ¿no? Promover la licencia parental. Hablábamos también de la desigualdad de género en el cuidado infantil, cómo promovemos el mayor involucramiento de un hombre. Si el mensaje que damos como sociedad es que el rol del hombre es regresar a trabajar al segundo día después de nacido, no estamos mandando el mensaje correcto. El tema de licencia parental y de involucrar también o desarrollar licencias para padres en particular permite fomentar esta igualdad en los roles de crianza, ¿no? Todavía hay un gran desbalance en la región. Acceso al servicio de cuidado, porque mientras no hay servicios de cuidado adecuados, fomentamos desigualdad. Las mujeres tienen que estar por inercia y por modelos culturales cuidando a los niños en la casa. Entonces, si queremos que las mujeres estén más involucradas, hay que ampliar estas redes de cuidado, como lo mencionó Patricia, participando en la red de cuidado infantil, con modelos como Casas de Alegría y otros. Y finalmente, asegurar que los padres y madres tengan medios económicos suficientes para apoyar a sus familias, como empresas y como regulador, se pueden promover esquemas que ayuden en particular al momento más importante de la crianza a que lo puedan apoyar, ¿no? Entonces, en Costa Rica es una prioridad. Busquen, por favor, los colegas de Costa Rica para trabajarlo, porque son temas que tenemos priorizados. Un tema que está emergiendo también, y en particular a raíz del COVID, porque la mayoría de los niños están conectados y están sufriendo experiencias que pueden terminarles perjudicando, pues promover la protección en línea. Entonces hay varios ejemplos que pueden estar viendo en pantalla, colaboración con sector privado, con operadores telefónicos y otros, para asegurar que estemos fortaleciendo la protección de niñas, niños y adolescentes en línea, ¿no? Y algunos ejemplos que están viendo en pantalla, ¿no? Crear espacios de aprendizaje o cómo podemos educar a niñas y adolescentes sobre cómo navegar en línea de forma más segura, ¿no? Como con la Escuela de Influenciadores que hicimos con Minicom en Colombia, cómo educar maestros también, ¿no? Y maestras para que a su vez ellos puedan capacitar a sus alumnos sobre estas temáticas, cómo estudiar juntos, ¿no? Han habido colaboraciones con el sector privado para desarrollar estudios sobre la realidad de los niños en línea. No sé si saben, pero hay el último comentario general del Comité de Derechos del Niño el año pasado fue sobre derechos digitales. Les invito a conocerlo y poder ver cómo entonces podemos fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en línea, ¿no? Y ahí estamos desarrollando un montón de trabajo y queremos hacerlo con el sector privado, porque al final ustedes tienen el expertise para poder asegurar que los niños no estén siendo expuestos a riesgo en línea, que los niños no estén expuestos a contenido indebido y que el espacio en línea sea un espacio seguro. Un tema también que es una crisis creciente en la región es el tema de sobrepeso y obesidad, ¿no? No sé si saben, pero 5% de los niños, perdón, 7,5% de niños, niñas y adolescentes en la región de menos de 5 años ya tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y en la población de niños y adolescentes, eso sube a 30%. Un tercio de nuestras niñas, niños y adolescentes ya tienen sobrepeso, obesidad, y eso va a llevar o sigue llevando a la situación que conocemos, donde en la región 70% de los adultos están en esta situación, con todos los temas de salud, de carga para el sistema de salud, pero también de consecuencias personales. Estaba leyendo el otro día una serie de artículos, los años de vida que está restando también a la gente. Es una crisis dramática. Usted está trabajando en estos ámbitos. La gráfica que ven es un poco compleja, es de los sistemas alimenticios, pero es para explicar que estamos tratando de entender los determinantes de esta crisis de sobrepeso obesidad para poder analizar los diferentes espacios. Y ahí el sector privado tiene un rol crítico en limitar sus impactos negativos y en promover una mejor nutrición. Estamos analizando espacios como los espacios de marketing, cómo se promueven estos productos hacia la niñez, que no es, los niños no son consumidores, ¿no? Perdón, no son objetos de marketing y publicidad, a pesar de ser consumidores de productos. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que
que manejar, ¿no? Los espacios digitales hoy están nada regulados, y entonces es importante entender cómo los niños y niñas y adolescentes están navegando estos espacios, están siendo expuestos a una publicidad indebida. Espacios también de retail, ¿no? De comercio detallista, cómo estos espacios pueden fomentar ciertos tipos de nutrición hacia padres, hacia madres, pero también hacia los niños que los navegan junto con sus cuidadores, ¿no? Y finalmente espacios urbanos. Estamos empezando a entender estos espacios. Recién hicimos un estudio con la Ciudad de México y la Ciudad de Santiago. Sería interesante en los espacios urbanos de Costa Rica entender cuáles son los factores que llevan a los niños a tener esta alimentación. Promover generación de capacidad con gobiernos, pero también con actores del sector privado que quieren mejorar los ambientes alimenticios y que quieren cambiar esta narrativa. Y finalmente, como saben, UNICEF, o quizás saben, UNICEF promueve un entorno regulatorio ahí, donde no es un tema de colaborar, bueno, sí es un tema de colaborar con sectores privados que quieren cambiar la narrativa, pero también asegurar que hay un marco regulatorio suficiente para evitar que los niños y niñas adolescentes estén siendo expuestos a marketing y a productos que no son aptos para o saludables para su consumo por esta población. Finalmente, el último tema sectorial que les quería mencionar es este tema de marketing, género y violencia. La violencia es la prioridad número 1 en la región. Los niños de Latinoamérica son los niños más expuestos a la violencia en el mundo. Es el problema número 1 de la niñez, en diferentes formas y diferentes ámbitos. Hay 3 prioridades que UNICEF ha identificado. Uno es el tema de castigo corporal, que pasa en entornos, en particular familiares, donde la cultura de violencia sigue siendo real, donde se permite el castigo corporal como una modalidad de educación, y ahí el sector privado puede ser un aliado clave para cambiar esta narrativa. Violencia sexual pasa en diferentes ámbitos, pero también incluyendo, y eso lo hemos visto desgraciadamente a través de la crisis de COVID y confinamiento, donde hemos visto una incidencia creciente de violencia castigo corporal y violencia sexual en el ámbito de la casa, en el ámbito del domicilio, de la familia, pero también en otros ámbitos, y ahí es interesante importante entender cuáles son los factores y cómo podemos revertir esta situación. Y violencia armada como un tema de vinculación, en particular de adolescentes con crimen organizado, y cómo el sector privado, al ofrecer nuevas alternativas a sus jóvenes, puede quebrar esta inercia de involucramiento de los jóvenes en el crimen organizado. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, haciendo una serie de estudios. Vamos a publicar este año un estudio sobre cómo el género y el marketing pueden incidir en la narrativa de violencia, como lo que están viendo nuestros adolescentes, nuestras niñas, niños en la televisión, en redes sociales, en YouTube, donde quieran, termina afectando, ¿no? Entonces ahí, como sociedad, tenemos un rol en entender estos diferentes factores de incidencia en la norma colectiva de violencia y de violencia de género. Y bueno, la industria musical, la industria del marketing, sí, o sea, todos estos entornos en los cuales vivimos fomentan una serie de roles donde la violencia simbólica, encerrar mujeres en ciertos roles, encerrar hombres también en ciertas masculinidades, es perjudicial a una disminución de la violencia. También fomentando ahí líneas de atención y otros sistemas en el sistema de protección, donde el sector puede jugar un rol importante para facilitar espacios de reporte de violencias, tanto en línea como fuera, donde podemos juntos crear estas barreras y estos espacios para identificar y revertir la violencia. Entonces, bueno, eso es un diálogo que tiene que seguir, ¿no? Esperamos que en estos últimos 10 años hemos avanzado una serie de cosas, pero que los próximos 10 años vean una aceleración sustancial y una sistematización, primero, de compromisos con los derechos de la niñez. Segundo, con entender cómo el sector privado afecta a la niñez, y eso es clave. Repito, el primer paso es el impacto cero. Tenemos que buscar que el sector privado en Costa Rica no esté afectando a la niñez, y para eso hay que entender cómo lo está afectando, ¿no? Entonces, UNICEF está a su total disposición para ayudarles,
con metodologías que hemos desarrollado de estudios de impacto en la niñez. Se puede hacer a nivel de nuevo empresa o sectorial. Y pensar en un enfoque de prevención de riesgos, ¿no? Sus empresas tienen impactos en alguno de estos ámbitos y es importante que los entiendan, fuertes o no. La idea después es priorizar estos impactos y priorizar las acciones que pueden tomar, emprender al respecto para remediar y limitar estos impactos. También vamos bueno, y asegurar que la remediación de los impactos actuales y futuros que tienen esté muy sólida, crear espacios para que las poblaciones afectadas puedan expresarse, crear estos espacios de diálogos con las poblaciones afectadas, ¿no? Estamos, de verdad, desde la oficina regional, pero también desde la conversación con colegas locales, encantados de acompañarles en este camino si lo quieren emprender, cuando lo quieran emprender. Si queremos llegar a los objetivos de desarrollo sustentable, si queremos lograr en 2030 a una situación donde los niños ya no están siendo afectados, por ahí quiero empezar, o necesitamos empezar a trabajar ya, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Mencionarles también que estamos a punto de lanzar a nivel regional, lo vamos a hacer en 13 países, incluyendo Costa Rica, un diagnóstico para ver cómo van las empresas con los principios. Entonces, hemos platicado con AED. Después de en los próximos días, después de este webinar, les llegará también una invitación a participar en este diagnóstico que puede ser una introducción para ustedes, ¿no? Va a ser creo que algo con 40 preguntas que les permita entender un poco por dónde pueden ir sus impactos en cuestión de estos principios empresariales y así que puedan empezar a deshilar y entender mejor estos impactos, ¿no? Entonces, de verdad queremos hacer este llamado y repito el llamado de Patricia. El futuro de los niños de Costa Rica lo queremos construir juntos, junto con ustedes. Hoy hablamos de los impactos negativos porque estamos celebrando los 10 años, pero también queremos colaborar con las empresas para acelerar el logro de los resultados de UNICEF para Costa Rica. Entonces eso se tiene que hacer en diálogo y desde la oficina regional y la oficina local estaremos encantados de estar dialogando con ustedes. Aquí les dejo los contactos. Gabriela hace el contacto local directo para la oficina de Costa Rica y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Así, Erika. Gracias. Muchas gracias, Román. Y este contexto que Román nos ha dado, este llamado a la acción es importantísimo precisamente porque ya las empresas vienen trabajando desde hace varios años tratando de identificar estos impactos o también haciendo acciones en favor de la niñez. Como lo dicen los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos, se felicita a las empresas que hacen aportes en diferentes temas de derechos humanos, pero eso no las exime de identificar los riesgos e impactos que sus actividades empresariales pueden tener, en este caso, en los derechos de la niñez. Entonces, el llamado es no solamente a trabajar a favor de los derechos de la niñez, a protegerlos, sino también a identificar los propios impactos para ver cómo esas áreas que ha dicho justamente Román pueden ser abarcadas. Un aliado que hemos tenido en todos estos años, en todos los proyectos prácticamente que hacemos con las empresas, ha sido la Fundación Paniamor. La Fundación Paniamor se ha convertido en este aliado técnico, no solamente de AED, sino también de UNICEF y de otras organizaciones, para la implementación justamente de acciones, estrategias que permitan avanzar en el respeto a los derechos de los niños y las niñas en Costa Rica. Y por eso es un agrado contar hoy con el director ejecutivo de la Fundación Paniamor, el señor Oscar Valverde Cerros, quien le damos el espacio para que nos cuente un poco también sobre ese trabajo que han realizado con este enfoque. Gracias, don Oscar. Muchas gracias, Erika. Un saludo afectuoso desde Fundación Paniamor a todas las personas, incluso representantes de empresas que hoy están conectados y conectadas con nosotros, y por supuesto a las personas que después, posteriormente, verán esta transmisión. Un saludo especial a doña Olga Sauma de AED, a doña Patricia Portela y a don Román Civil de UNICEF. Siempre para la Fundación Paniamor es de un enorme agrado y celebración, pues reunirnos con personas y con instancias que han podido ir más allá de lo que hacen para entender que las alianzas es un camino correcto para poder trabajar juntos
en la protección integral de los derechos de niñas y adolescentes y, por supuesto, en el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, la Fundación Pan y Amor, que nació hace 35 años, y ya desde hace 35 años, mujeres visionarias que fundaron la fundación, tuvieron una clara visión en términos a la articulación y las alianzas que son posibles y son necesarias para poder avanzar en la protección de derechos de niñez y adolescencia. En ese sentido, desde muy temprano, la Fundación Pan y Amor, que además déjenme decirles para quienes no lo saben, somos la organización costarricense que es socia técnica de Save the Children, la otra organización que ha venido promoviendo desde hace 10 años precisamente los derechos de niños, de la niñez y principios empresariales. Ya desde muy temprano la Fundación Pan y Amor entendió que nosotros no podíamos hacer las cosas en solitario, que la capacidad, no importa la buena voluntad o las buenas intenciones que la Fundación tiene, en realidad el alcance nuestro, el músculo que tenemos siempre va a ser limitado y probablemente cada una de las organizaciones que estamos acá, sin importar cuál es el presupuesto, cuál es su estructura organizativa, siempre va a tener una limitación en su capacidad. Y en ese sentido, nosotros desde muy temprano en nuestra vida de existencia dijimos, no vamos a hacer nada en solitario. Esa fue una cosa que ha sido clara y que ha marcado siempre el desarrollo de las iniciativas que desde la Fundación Pan y Amor se desarrollan. Y la otra cosa que tenemos claro es que para poder realmente tener impactos, no solamente tenemos que hacer alianzas, sino que tenemos que tener una perspectiva de política pública. Es decir, independientemente de las cosas que hagamos, tenemos que tener una visión de proceso y de política pública para realmente impactar la vida de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, nosotros tratamos como de plantearnos un poco, parafraseando el proverbio africano que muchos y muchas de ustedes conocen, que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Nosotros decimos que para proteger los derechos de todas las niñas, los niños y las personas adolescentes, se requiere de todas las voluntades y capacidades de los distintos actores y sectores de una sociedad. No hay otra forma de entender esto, sino es a través del círculo virtuoso de las alianzas. Muchas veces las alianzas público-privadas de repente generan sospechas, incluso en algunos sectores se satanizan, pero desde nuestro punto de vista, las alianzas público-privadas con un sentido adecuadamente intencionado, cuando son alianzas inteligentes y son visionarias, también son potentes. Y son potentes para impactar el presente de la niñez y la adolescencia, pero también el porvenir. Y por supuesto, cuando hablamos de porvenir, estamos hablando y estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tenemos que asegurar que lo que hacemos hoy no solamente impacte positivamente el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de hoy, sino que asegure que los niños, niñas y adolescentes del mañana tengan lo que necesitan para también desarrollarse integralmente. Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué es lo que desde la Fundación Pan y Amor debe orientar las alianzas inteligentes, visionarias y potentes público-privadas? En primera instancia, entender que tenemos que tener valores compartidos y sin duda el marco normativo, el marco ético que establece la Convención de los Derechos del Niño y todo el marco normativo vinculado a derechos de niñez y adolescencia son valores compartidos, deben ser los valores compartidos entre empresa, Estado y sociedad civil. Tenemos intereses legítimos vinculados obviamente al respeto, la protección y la promoción de esos derechos. Tenemos capacidades complementarias y en este sentido es importante decirlo, ni el Estado puede hacer lo que las empresas hacen, ni las empresas pueden hacer lo que la sociedad civil hace, y así podríamos ir con cada uno de los actores. Es decir, cada uno de esos actores en estas alianzas tienen capacidades complementarias que ponen al servicio digamos, de la voluntad de lo que se planifica y lo que se desarrolla en el país para proteger, promover y respetar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Creemos firmemente en que las alianzas público-privadas deberían visualizarse en la perspectiva de una visión de proceso. Es decir, por supuesto que siempre es bienvenido cuando hay aportes de las empresas para poder desarrollar actividades puntuales, pero la única forma que nosotros pensamos que podemos impactar realmente es visualizando la inversión social, y ese es el otro elemento que está vinculado, con una perspectiva de proceso, entendiendo que necesitamos invertir
y mantener la inversión social, en este caso también de las empresas, para poder realmente modificar la realidad y algunos de los aspectos que nos preocupan y los desafíos que siguen vigentes o son emergentes en materia de protección de derechos de niñas y adolescentes. Don Román nos ha explicado muy bien el tema de cómo entender los principios empresariales a la luz de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero en ese sentido, nada más quiero corroborar y subrayar que efectivamente las empresas no solamente deben respetar en la perspectiva de entender los impactos que tiene su actividad empresarial, su negocio, en la vida de los niños, niñas y adolescentes, sino también debe proteger y en ese sentido debe aportar a la política pública que se diseña para proteger integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes y también para promover esos derechos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad las empresas pueden apoyar muchísimo en la política pública para poder, digamos, avanzar en la protección integral de los derechos, no solamente mitigando impactos o reduciendo los impactos que puede tener una actividad del sector privado específica, sino que también pueden apoyar al Estado y a la sociedad civil para poder desarrollar las acciones que están orientadas a promover los derechos y a proteger los derechos. Yo creo que en Costa Rica existe, afortunadamente, a pesar de que tenemos muchos desafíos y sin duda creo que podemos hacer muchas más cosas y de mejor forma. Pero en Costa Rica tenemos muchas buenas prácticas e historias de éxito. De repente ahora don Román decía, no quiero sonar teórico, y yo lo que realmente pienso es que, bueno, una práctica fundamentada, un buen enfoque, una buena teoría, sin duda puede llevarnos a una buena práctica y una historia de éxito. Pero existen las buenas prácticas y las historias de éxito que de manera concreta nos dicen que es posible establecer estas alianzas de las que hablamos, que es posible para las empresas realmente tomar esa carta de navegación que nos ofrece el instrumento que hoy celebramos para poder desarrollar una práctica empresarial responsable y sostenible. Y en ese sentido podemos encontrar experiencias muchísimas, más allá de las que tiene Paniamor, ¿verdad? Más allá de las que ha participado Paniamor o que ha participado ADD, que les voy a comentar algunas de ellas, en las que podemos observar cómo se operacionalizan los principios empresariales en el respeto, promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Por supuesto que no puedo en un espacio de 20 minutos ser exhaustivo mencionando todas las buenas prácticas que existen en Costa Rica y ni siquiera puedo mencionar todas las buenas prácticas que existen con la colaboración de la Fundación Paniamor. Lo que quisiera señalar son algunas buenas prácticas que nos pueden demostrar cómo las empresas, el Estado y la sociedad civil y la cooperación internacional en algunos casos pueden efectivamente hacer una alianza visionaria y transformadora de largo plazo de inversión social con la mirada puesta en el desarrollo sostenible. Y es importante decir que aunque hoy estamos celebrando los 10 años de este instrumento, en realidad hay algunas prácticas que incluso anteceden a la existencia de este instrumento. Y eso habla muy bien precisamente de la orientación y la claridad que se ha tenido en Costa Rica de cómo pueden establecerse alianzas con perspectiva de protección de derechos de niñez y adolescencia. Uno de los primeros ejemplos que quisiera compartirles es el modelo Recreando Valor, que empezó desde el 2013 y todavía sigue a la fecha, que se ha desarrollado gracias a la alianza entre la Fundación Paniamor, Aflatun, que es una red internacional que tiene experticia en la educación social y financiera. A través de AED hemos podido contar con el apoyo financiero de Cope Servidores, que ahora se denominan Grupo CS, Ahorro y Crédito, y hemos tenido una alianza con el Estado a partir de Sensinay, Ministerio de Salud, y ahora más recientemente el Ministerio de Educación Pública. Esta iniciativa está orientada desde una perspectiva de ciudadanía sustantiva o de agencia ciudadana en primera infancia y está orientada a formar socioeconómicamente a las personas que están en la primera infancia, de tal forma que ellos y ellas puedan desarrollar su agencia económica, pero también su agencia ciudadana, entendiéndose ellos como el recurso más importante que tienen para sus vidas, pero también entendiendo cómo hay recursos en la comunidad que adecuadamente gestionados no solamente posibilitan la satisfacción de sus necesidades, sino también poder
junto con el otro, desarrollar una existencia y un bienestar colectivo que puede favorecer su desarrollo. No podría traerles a ustedes toda la, digamos, el alcance que ha tenido a lo largo de los años, pero sí es importante decirles que nosotros iniciamos piloteando con el Sensinay, particularmente, en una población de apenas 30 centros y 1.800, por ahí, niños y niñas, el modelo Recreando Valor. Y en el 2021, ya con una ejecución autónoma del Sensinay, con algún acompañamiento de parte de la Fundación Paniamor y, por supuesto, Grupo CS y AED, ya en el 2021 se reportaban en el año el alcance de esta iniciativa a 16.192 niñas, 16.529 niños, para un total de 32.000 niños en 422 centros infantiles. Y aquí uno puede ver la evolución de un proceso de largo plazo que ya no se queda en una alternativa, es decir, y esto es muy importante porque creemos desde la Fundación Paniamor estamos convencidos que nosotros tenemos que crear iniciativas que alteren la política pública, no que generen una alternativa del Estado, sino que realmente impacten la forma en que hacemos política pública para que realmente podamos alcanzar e impactar a la población de niños, niñas y adolescentes del país. Esta iniciativa, que efectivamente sigue teniendo un impacto importante, como les decía, ya tiene 5 años de estar siendo ejecutada directamente por la Dirección Nacional de Sensinay, con lo cual estamos alcanzando a una gran población. Pero ya desde el año pasado y este año hemos venido impactando la política curricular del Ministerio de Educación Pública en digamos, en la dimensión de preescolar, de tal forma que estamos preparando los cimientos para que los docentes y las docentes del Ministerio de Educación Pública que trabajan en primera infancia puedan también, a través de la transversalización curricular, formar socioeconómicamente a la primera infancia que accede a estos centros. Nada más quiero decir que las alianzas con sentido también son reconocidas internacionalmente incluso, y esta iniciativa fue premiada con el Premio de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo de la Cámara Costarricense Norteamericana, AmCham, en el 2019, y en el 2016 también se le brindó un premio de compromiso a la excelencia en la categoría de responsabilidad social, otorgado por la Cámara de Industria de Costa Rica. Otro modelo que podemos compartir con ustedes es el modelo Somos Familia, que viene funcionando desde el 2018-2022 y que es un modelo que está orientado precisamente a fortalecer las capacidades de los entornos y de las personas cuidadoras para acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en un entorno que sea respetuoso, que sea positivo, que sea afectivo. Desde una perspectiva siempre de agencia ciudadana, una perspectiva de derechos de niñez y adolescencia. Trata de incluir, digamos, una serie de estrategias y de herramientas para las personas con rol de cuidado, para que a través del juego y la conversación empática puedan promover vínculos saludables, lazos afectivos seguros, ¿verdad? Y del respeto a los derechos de niños y adolescentes, reconociendo que la familia, en general, las personas que tienen rol de cuidado en ese círculo familiar, son las primeras personas que funcionan en términos de educación y de apoyo al desarrollo para niñas, niños y adolescentes. En esta iniciativa nos ha acompañado el P&G, que es una empresa asociada a AED, y hemos hecho alianza primero con el MEP, en esta iniciativa fue primero con el Ministerio de Educación Pública y muy recientemente se ha incorporado también Sensinay, pudiendo todo aquello que hemos ido desarrollando con el Ministerio de Educación Pública también impactar lo que se está haciendo en los centros de atención integral de Sensinay. Me parece importante decir que, por ejemplo, si bien hasta muy recientemente Sensinay se ha incorporado a esta iniciativa, ya en el 2021 habíamos alcanzado cerca de 42.000, un poco más, 43.000 niños y niñas en sesiones con familias. Tanto en servicios intramuros como extramuros, para que podamos ver el impacto potente que pueden tener las alianzas. Y me parece muy importante esta iniciativa destacar que además del apoyo a los docentes, el apoyo metodológico, por ahí pongo una figura que es Plug, que es un personaje
a través del cual se desarrollan competencias en niños y niñas a través de cuentos, y también un personaje que hemos utilizado para que padres, madres, docentes, personas con rol de cuidado puedan desarrollar lecturas, promover la lectura con los niños, niñas y adolescentes como una conversación empática que también refuerce el vínculo que tienen niños, niñas con sus personas de cuidado. Esta iniciativa tiene una particularidad muy importante y desde el punto de vista empresarial quiero mencionarlo, y es que más allá de todo esto que hemos hecho, P&G ha establecido un voluntariado corporativo en el que personas de su empresa de alguna forma participan en el desarrollo, en la realimentación, en la validación y en la implementación de las estrategias que se ofrecen desde el modelo Somos Familia. Y esto es una forma también en la que una empresa puede apoyar, más allá del contenido económico, de la inversión económica que hacen, incorporando a sus colaboradores y colaboradoras en las estrategias que se desarrollan. También esta iniciativa ha tenido un reconocimiento tanto en el 2015, en el cual más bien el reconocimiento fue a ADD por el impacto en la comunidad, y es un reconocimiento que brinda United Way de América Latina. En el 2018 también recibió el premio Alianzas Público-Privadas por AmCham, y en el 2021 recibimos una mención honorífica como Alianza Público-Privada para el Desarrollo. Otra iniciativa que es mucho más compleja, y aquí probablemente ustedes verán esta diapositiva un poco cargada, es una iniciativa en la que ha habido muchas instancias involucradas, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos conocido como CR Next, que es un proyecto, se le denominó así porque es Costa Rica dice no a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en tecnologías, y ahí contamos con asesoría técnica de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, es decir, también las alianzas pueden acercar a la academia, y de Global Kids Online, y eso nos ha permitido no solamente acompañar la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea, sino avanzar en el desarrollo, y fue recientemente lanzada el Plan Nacional de Prevención y Respuesta al Abuso Sexual y Explotación Sexual en Línea. A través de este proyecto CR Next se logró, digamos, desarrollar el modelo de mentores que de alguna forma se hace en alianza con el IMAS y con el MISIT, y que conecta a una serie de empresas vinculadas a las tecnologías y a las comunicaciones para poder fortalecer capacidades, no solo entre sus colaboradores, sino también en instituciones como Sensinay, INAMU, Fuerza Pública, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, de tal forma que sus funcionarios en primera instancia desarrollen capacidades para acompañar a niños, niñas y adolescentes en el uso seguro y productivo del Internet. Pero además puede también esto revertirse sobre las propias familias de los colaboradores y colaboradoras de las empresas y de los funcionarios institucionales, para poder ellos mismos en su función de padres, madres, abuelos y tías acompañar a los niños, niñas y adolescentes de sus familias. Y también esto ha permitido, a través del modelo Protect Costa Rica, como les digo, lanzar una serie de planes y estrategias que van orientadas a proteger a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales y asegurar un ecosistema digital mucho más seguro para niños, niñas y adolescentes. Del modelo de mentores, además, se ha derivado el código de mentores, que es un proceso en el cual las empresas asumen un compromiso de autorregulación, pudiendo reconocer que lo que ellos desarrollan requiere del compromiso para asegurar que sus estrategias empresariales, el sentido de su negocio debe incorporar con mucha claridad qué es lo que ellos deben de hacer para asegurar un entorno digital seguro para niñas, niños y adolescentes. Finalmente, una iniciativa que en realidad es antecedente al instrumento de derechos de niñez y principios empresariales, que es el Código de Conducta, que inició particularmente en Costa Rica en el 2003, y ahora en el 2020 hasta el 2022 ya es una iniciativa que ha acogido directamente el ICT. La Fundación Paniamor operó como Secretaría Técnica hasta el 2020, y es una alianza en la que inicialmente fue Canatur e ICT quienes acogieron la iniciativa, y permitió desarrollar un estándar, un código de autorregulación también, que constituye un mecanismo de autorregulación para que aquellas empresas vinculadas al sector turístico pudieran participar articuladamente y sostenidamente en la protección
de los derechos de niñez y adolescencia ante la explotación sexual comercial, entendiendo que la actividad turística lamentablemente expone a riesgos por algunas personas inescrupulosas y por redes criminales a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y aquí igual ha habido en el transcurso de esta iniciativa, una serie de empresas, muchas empresas que se han sumado y han dicho, yo me comprometo éticamente con una gestión turística responsable y sostenible, desde el enfoque de responsabilidad social, fortaleciendo las capacidades de mis funcionarios, promoviendo información a las personas que nos visitan para decir, aquí tenemos una cultura de cero tolerancia a la explotación sexual comercial. Y como ya se me acaba el tiempo casi, quisiera decir que aquí solamente estoy mostrando 4 iniciativas, de las cuales podríamos decir muchas cosas más, pero es imposible en el tiempo profundizar. Pero que esta experiencia ya de larga data de la Fundación Paniamor, aliándonos con instancias del sector privado y con Estado, que hay varias cosas que quisiéramos establecer como reflexiones y como supuestos de éxito para poder desarrollar alianzas tomando en consideración los derechos de niñez y adolescencia y los principios empresariales. En primer lugar, debe existir una visión país. Tenemos que entender que aquí todas y todos somos parte del mismo país y que cómo el entorno es impactado depende de todas las personas. Es decir, todas las partes interesadas deben diseñar las iniciativas que se visualizan en este sentido con miras a un alcance nacional. Vuelvo a decir, la idea aquí no es generar una alternativa, sino generar alteración a la política pública. Y esa es la mayor aspiración que deberían tener estas alianzas. Es decir, poder impactar la política pública, y en este sentido tenemos que romper este paradigma de que la política pública es simplemente algo que le corresponde al gobierno. En realidad, la política pública, entendida desde esta perspectiva, nos obliga a pensar en lo público como algo que nos concierne a todos y que es responsabilidad de todos, que la forma en cómo el entorno se desarrolla, y particularmente para niñas, niños y adolescentes, es una responsabilidad de todos. Y aquí tenemos que pensar desde el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, que existen los titulares de derecho, que son los niños, existen los titulares de obligación, que es el Estado, pero existen los titulares de responsabilidad. Y aquí estamos, sociedad civil, y estamos empresas. Y esos 3, digamos, titulares son los que hacen que opere la política pública de una forma adecuada para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La otra cosa que nos parece importante como supuesto de éxito es que los niños, niñas y adolescentes y sus familias deben ser el centro de atención, ¿verdad? En este sentido, no se trata solamente de pensar, y bueno, ya lo han dicho en algunos, de alguna forma, las personas que me antecedieron, que no solamente tenemos que pensar en el niño, niña y adolescente, sino incluso en las familias que acompañan y que constituyen el entorno más cercano de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y así las empresas tienen a sus funcionarios que constituyen en personas que tienen un rol de cuidado con niños, niñas y adolescentes. Pero cuando pensamos en iniciativas con visión país, tenemos que pensar en las familias, en los niños, y tenemos que poner un especial énfasis en aquellos niños, niñas y adolescentes y familias en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por supuesto que las iniciativas tienen que inspirarse en enfoques adecuados, y aquí estamos hablando en el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, en el enfoque de género, y me faltó en el enfoque de curso de vida, porque cuando hablamos de niñez, generalmente olvidamos la adolescencia, y recordemos que invertir en la niñez, en la primera infancia, es una cosa estratégica realmente importante, pero necesitamos no perder de vista que tenemos que ir acompañando el desarrollo en los distintos momentos de la vida. Por supuesto que la corresponsabilidad social, y por supuesto que la inversión social con enfoque de procesos es el otro enfoque. La fundamentación conceptual y empírica es necesaria, debe fundamentarse cualquier iniciativa en conocimiento científico y social, y para eso estamos los aliados técnicos, y en premisas conceptuales derivadas de un enfoque de derechos. Debe haber en las alianzas una gobernanza adecuada y una transparencia que permita la acción articulada, que permita ser transparente frente a la ciudadanía y a cada una de las partes que integran la alianza, y que permita una participación activa de los líderes de los distintos sectores que toman decisiones. Y finalmente, queremos enfatizar en esto, la visión de desarrollo y de inversión social. Esto solamente es posible desde nuestro punto de vista sobre la base de alianzas público-privadas, pero no de corto plazo. Tienen que estar sustentadas en estos 3 criterios discriminadores que les compartía, que es que compartamos valores, que tengamos capacidades complementarias y que tengamos intereses legítimos convergentes. Yo lo dejaría por aquí.
Muchísimas gracias, sigamos reflexionando y asesorándonos para que las empresas, la cooperación internacional, el Estado y la sociedad civil podamos generar entornos seguros y sostenibles para niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, don Oscar. Sí, el tiempo nunca alcanza, ¿verdad? Y realmente sabemos que esto fue apenas una pincelada sobre todas esas buenas prácticas y casos de éxito que tenemos en el país de contribución del sector empresarial con los principios empresariales y derechos de la niñez. Ahorita en este momento tenemos algunos comentarios y preguntas que nos han hecho directo que queremos aprovechar para hacer. Nos hacen una pregunta directo para Román, porque nos dicen, ha presentado varias de las herramientas, queremos saber cómo se puede acceder a estas, si es en algún sitio especial, si es en UNICEF, porque presentó varias que nos estuvo hablando sobre temas de mercadeo, sobre temas de temas digitales, de la prevención de la obesidad. Entonces, no sé, Román, si estás por ahí, si podemos más o menos ubicar a dónde o cómo accederlas, si son abiertas, ese tipo de herramientas para que las empresas puedan bajarlas. Gracias, Erika. Sí, claro, hay diferentes espacios. No hay, es que no hay un solo espacio donde esté todo, entonces más bien contacten por favor a nuestra colega Gabriela y con mucho gusto les hacemos llegar toda la información. Algunos de los temas que mencioné están en desarrollo, ¿no? Algunos estudios, el de género y marketing, por ejemplo, recién lo estamos haciendo y estará disponible más adelante en el año. Pero metodologías de análisis de impacto, por ejemplo, están muy desarrolladas, las tenemos. Entonces, les daría hasta el sitio global, pero lo están rehaciendo. Entonces, mejor contáctenos y les pasamos toda la información que quisieran, porque hay herramientas por industria, herramientas para ciertos tamaños de empresas, etcétera. Entonces, lo más fácil es establecer diálogo y les pasamos todo lo que necesitan. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y aprovecho eso que está diciendo Román porque les enviaremos posteriormente a este evento un correo de agradecimiento donde justamente irá el enlace de la grabación para quienes quieran compartir lo que queda en nuestro sitio de YouTube. Y también podemos aprovechar para que más bien Gabriela nos envíe esas cosas y se lo compartimos, ¿verdad? La información de las distintas herramientas para que así quede en un solo sitio. ¿Verdad, Gabriela? Así lo podemos hacer. La otra consulta justamente que se puso en el chat tiene que ver mucho con con uno de los programas que estuvo mencionando también doña Olga, que nosotros tenemos, y es el tema de cómo aumentar la posibilidad de alternativas de cuidado para personas trabajadoras, que es justamente uno de los programas que desarrollamos en el proyecto GANE 3, amparado a la Alianza Empresarial por el Cuidado, precisamente para que se haya una política nacional de copago empresarial que permita a las familias que no pueden acceder a los beneficios de Sensinay porque no se encuentran en la línea de pobreza extrema, pero que tampoco pueden pagar servicios de cuidado privado, que tengan acceso a la red CUDI a través de estos sistemas de copago empresarial. Y es un proyecto entonces que se está generando donde varias empresas ya están participando y que esperamos que muy pronto sea una alianza, perdón, una política pública país. Y como dice Marcela, mayor información, ahí está el correo donde les podemos enviar. Y el otro comentario, consulta que tenemos, es este que me mandó Marcela, que le entró a ella, que muchas veces en las empresas son precisamente las gerencias las que no están tan convencidas sobre por qué hacer este tipo de trabajo de indagación sobre los diagnósticos, los riesgos, impactos de las actividades empresariales en la niñez. Entonces, ¿cómo podemos convencer un poco más para desarrollar estos programas? Desde ADE siempre les asesoramos con esto, pero no sé si tal vez Román o Oscar quieren referirse a cómo dirigirnos directamente a las altas autoridades de las empresas para convencerlos sobre la importancia de esto. Sí, hay diferentes formas, pero al final
estas personas administran sus negocios, ¿no? Entonces creo que es importante entrar con un argumento racional sobre por qué es importante invertirle a centros de cuidado. Y los argumentos, y hay unos estudios que se han desarrollado, los podemos compartir, del Banco Mundial y otros, donde pues proveer soluciones de cuidado permite diferentes beneficios. Uno es evitar bajar la rotación y el ausentismo, porque una mujer soltera o una familia que no encuentra dónde cuidar a su hijo, pues les es difícil trabajar y eventualmente falta más y eventualmente vive más preocupada. Entonces crea todas estas dinámicas. Temas de igualdad también, ¿no? Asegurar la participación femenil en el lugar de trabajo solamente puede pasar cuando existan alternativas que permitan el cuidado de los niños, ¿no? Pero también en una visión de sociedad, y creo que por ahí también hay una cuestión que tenemos que comprar juntos, la educación de los niños en los primeros 1000 días es la más importante. Son las etapas más importantes en el desarrollo intelectual, bueno, cerebral y desarrollo emocional. Entonces, los niños deben, si queremos lograr una mejor sociedad en Costa Rica y apostar en los próximos años, también es crítico entender el costo-beneficio o el retorno en la inversión en la educación y en particular en la educación temprana, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos, con mucho gusto les hacemos pasar estudios que se han hecho para convencer al administrador de empresas, digamos, pero también convencer al líder político que tiene que invertir en educación, ¿no? Y no solo cuido, porque esta pregunta era amplia, digamos, de todo el Ya. tema de principios, ¿verdad? Ya. Que hay un caso de negocio, ¿no? Depende y también tiene que ver con el sector económico, ¿verdad? En el cual está la empresa, porque hay énfasis, todos tenemos que es, bueno, pero veo que doña Patricia también abrió la cámara. Si me lo permitís, Erika. Ok, perfecto. Quisiera complementar, vamos a ver, sin duda hay que levantar datos. Yo creo que usualmente nosotros siempre nos enfrentamos al tema de que no necesariamente cuando hablamos de derechos las personas entienden claramente cómo eso impacta su negocio. De repente lo sienten como algo abstracto, era como una cosa argumentativa nada más. Necesitamos levantar datos para que se pueda entender claramente la relación que existe en la sostenibilidad del negocio incluso, cuando nosotros no invertimos en el entorno, ¿verdad? Uno podría pensar, obviamente depende de cada negocio, pero de repente, aunque a uno desde la perspectiva de los derechos le moleste tener que hacer ese ejercicio, pues hay personas que solamente entenderán cuando uno le pueda mostrar cómo, tal como lo decía Román, cómo si no invertimos en un centro de cuidado, ¿verdad? De repente puede haber rotación, ausencias, incapacidades, permisos, etcétera. Pero más allá de eso, como si de repente nosotros no creamos como empresas entornos favorecedores para la educación de adolescentes o para incluso, por ejemplo, la formación de destrezas para el mercado, pues no vamos a tener después los empleados con la calidad que necesitamos tener para poder hacer nuestro negocio sostenible. Entonces, digamos, aunque de repente pueda a quienes trabajamos en el ámbito de los derechos molestarnos un poco, tener que entender eso, bueno, es que las personas no necesariamente están acostumbradas a pensar solamente en derechos, sino que también necesitan mirar cómo eso va a impactar el negocio, claramente. Entonces, eso es una cosa que hay que hacer, levantar datos y poder mostrar esa relación entre la inversión social y la posibilidad de retorno de la inversión al propio negocio. Pero la otra cosa es poner a conversar a los empresarios. En Costa Rica tenemos gente muy iluminada realmente en la empresa privada, que se ha atrevido, que ha hecho inversión. Yo les he mostrado algunas, pero hay otro montón de empresas que están haciendo cosas muy interesantes y de repente ponerlos en contacto para que los propios empresarios hablen en su lenguaje y puedan decir, bueno, mira, esto es lo que nosotros hacemos, lo hacemos así por esto y esto es lo que nosotros sentimos que retorna en inversión social, pues creo que también podría ser útil. Claro, claro, y hay un montón de resultados muy cualitativos. Doña Patricia, gracias, Oscar también. No, muchísimas gracias por el diálogo, es súper interesante. Complementar, no voy a repetir, estoy totalmente de acuerdo con lo que habló Romén y Oscar ahora, totalmente, es por ahí. Ahora, dos aspectos gostaria de resaltar. Uno, recordar que Costa Rica, vía la perspectiva de los derechos de la niñez y adolescencia,
ha impulsado iniciativas privadas super importantes. Um exemplo clássico é a Cooperativa dos Pinos, que hoje é uma empresa forte estabelecida em Costa Rica, para o início foi justamente através de um programa apoiado por Unicef e outras organizações, mas especificamente para mirar o tema da desnutrição infantil. E aí, então, temos que pensar o ecossistema. Não é quem inicia primeiro o que é mais importante, mas é uma mirada holística de ecossistema de sociedade que queremos. Então, eu vejo, Érica e companheiros e companheiras, agora uma oportunidade grande, justamente nos 10 anos del pacto aí que tuvimos aqui no mundo e aqui em Costa Rica especificamente, revitalizar. Que pacto novo necessitamos ou revisitar ou fortalecer agora para enfrentar desafios desde o nascimento de los niños e niñas até que completem aí sua maioridade e se integrem aí como cidadãos e cidadãs na sociedade. Então, eu penso que ter essa mirada holística de ecossistema e mirando os desafios específicos, concretos, não podemos admitir que um país de renda média alta, caminhando para ser renda média alta, temos 40% de niños menores de 18 anos bajo a linha de pobreza. Ou seja, não há algo aí que não está funcionando bem, porque quizás não estamos mirando de uma maneira mais holística e ampla qual é o rol, o papel de cada setor em la sociedade. E com muito gosto seguimos com este debate. É tarefa de todos nós outros e nós outras. Cada um em seu rol, cada um com seus aportes, mas há que fazer um pacto nacional para as novas gerações de Costa Rica, para seguir com o Estado de Direitos muito forte e consolidado, a democracia, que Costa Rica, em verdade, é uma classe para muitos países na região e mais allá da região. Então, só para reforçar que tudo está articulado e a invitar aqui para este pacto renovado para a niñez e a adolescência. Muitíssimas graças. Genial, doña Patricia. Sí, precisamente este comentario es esencial para nosotros ya al cierre de este espacio en el cual les agradecemos muchísimo su presencia. Y es precisamente que hay varias iniciativas nacionales relacionadas con los principios empresariales y derechos de la niñez, por ejemplo, de las que se han hablado acá, Casas de la Alegría, los proyectos el proyecto Gane 3 con temas de cuido, toda la experiencia nacional que tenemos con Sensinay, con la Red Nacional de Cuido, con Red CUDI, también importantísimo que no hemos mencionado la Red Empresarial para la Prevención del Trabajo Infantil, también donde muchas empresas participan activamente en esto. Asimismo, tenemos diferentes iniciativas para proteger a los niños y las niñas en la Internet y cómo mejoramos su desarrollo de la primera infancia. Pero precisamente desde AED hablamos de que es necesario en este caso y por lo cual trabajamos para transformar las empresas, para transformar los sectores y para transformar los ecosistemas. Porque solamente esta vía de incidencia lo que nos va a permitir ir generando esos estándares, como decía doña Patricia, creando esos pactos que tenemos que plantear por las niñas por todos los desafíos que tenemos y también en el marco de una agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que claramente contiene metas también para avanzar en el respeto, la protección de los derechos de la niñez y de los derechos humanos en general. Nuevamente agradecerles a todas las personas que nos acompañaron durante esta mañana, a doña Olga Sauma, a don Román Civil, a don Oscar Valverde, a doña Patricia de Sousa, a ustedes por sus consultas y comentarios. Reiterarles que les vamos a enviar un correo de agradecimiento con enlace de esta grabación, pero que les hacemos un llamado principal para que podamos estar trabajando justamente en la identificación de cuáles son esos impactos, cuáles son esos riesgos en el negocio que tenemos y cuál es nuestro trabajo específico que como empresas, como instituciones podemos realizar. Que pasen un excelente día. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y un agradecimiento también especial a nuestras compañeras Marcela Rivera y Ana Karen Proa, que fueron las artífices de esta actividad que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Que
Que pasen buen día. Un saludo para todos y todas. Gracias. Saludos, muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, qué diálogo importante. Chao, chao. Gracias, Román. Hasta Gracias. luego, muchas gracias.